Primera de Pedro, verso 18 y verso 19. Aleluya. Vamos a leer todos a un solo golpe de voz en esta noche. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Dándole una alabanza al Señor, pueden ubicarse, hermanos, en sus asientos. Y le doy gracias al Señor en esta hermosa noche por permitirme exponer su palabra en este hermoso lugar, dándole la bienvenida a los amigos que en esta noche nos acompañan y deseando que Dios toque sus vidas a través de su palabra en esta hermosa noche. Aleluya. Bien, hermanos, con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a hablar brevemente de la redención. Aleluya. La redención es la obra más grande hecha en bien de la humanidad. Algo grande que el Señor hizo fue esto, la redención. Fue grande porque nosotros no merecíamos esto. Si estudiar la doctrina de la redención es conocer a fondo lo que le costó a Dios nuestro rescate. Aleluya. Así como leímos en este verso, sabiendo pues que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Hay algo muy importante ahí. No con oro o plata, cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando uno, lo primero que le viene a la mente a uno, cuando habla de redención, en la mente de uno está enseguida la palabra rescate. ¿Sí? Rescate. Porque cuando hablamos de redención, es como si, un ejemplo, yo tengo algo que es mío y lo pierdo. ¿Sí? Lo pierdo. Y que yo pagando algo, dando un precio, vuelvo y lo recupero. Eso es redención. ¿Sí? Y la palabra del Señor nos enseña algo muy importante, estimados hermanos y amigos, en esta hermosa noche. Es que Él, dice su palabra, que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mirando estas palabras, uno se pregunta a veces, ay, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria la redención en nosotros? ¿Por qué tengo yo que ser rescatado? Entonces, si uno se pone a mirar esas cosas, tiene que considerar una cantidad de cosas en la vida. Ahí uno entiende, estimado amigo y hermano, que la misericordia de Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros. Aleluya. Porque, ¿por qué necesitamos ser rescatados? La palabra del Señor nos muestra algo muy interesante para entender aquello, estimados amigos. El Señor dijo, no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Y uno, si analiza lo que dice la Biblia, dice, tiene razón, porque es que justo no había ni uno. ¿Cierto? La Biblia lo declara así, que no había ningún justo. Que Él vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces, vamos a leer Romanos 3:23. La Biblia nos declara algo muy importante, una condición que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre queda en una condición, y esa condición es que está destituido de la gloria de Dios. La gravedad de esto, estimado amigo y hermano, el problema no está en que el hombre pecó. O sea, el tamaño del pecado no consiste en eso, sino el problema es contra quién pecó el hombre. David dijo: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. El hijo pródigo dice: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Aleluya. Ahí uno se da cuenta lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahorita mismo no, se me extravió un poco pero ahí dice textualmente que hemos sido creados, que todas las cosas han sido creadas. Los seres humanos fuimos creados por Dios. ¿Sí? Hemos sido creados por Dios, para Dios. En el libro de Romanos también dice que todas las cosas han sido creadas. Mire lo que dice, que son de Él, por Él y para Él. Es decir, ninguno de nosotros, ningún hombre puede decir: yo tengo mi vida aparte. Porque yo le digo algo especial, estimado amigo, en esta noche. Aunque usted no se haya entregado al Evangelio, usted le pertenece a Dios. Él dice: todas las almas son mías. Y todo lo que está creado, todo lo que vemos, es del Señor. Dios tiene las escrituras de todos los seres humanos. Ahora, dice la palabra de Dios que fuimos creados para gloria de su nombre. ¿Sí? Fuimos creados para gloria de su nombre. Entonces el hombre fue creado para gloria del nombre del Señor, y el hombre peca. Entonces el hombre, como pecó, se metió en un tremendo problema con Dios, con su creador. Por eso de esa forma dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio según San Juan, el capítulo 8, desde el verso 31, nos muestra la condición del hombre. Abran su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el verso 31. Abra la Biblia, que esto es la palabra del Señor. Ella es la que convence. Aleluya. Dice: la verdad os hará libre. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oiga, que para ser discípulo del Señor hay que permanecer en su palabra. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron:
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, el hombre queda destituido de la gloria de Dios y no solamente eso, se convierte por lo tal en esclavo total del pecado. Esclavo del pecado. Y usted sabe lo que significa ser un esclavo, ¿verdad? Alguien que no tiene voluntad, que no es dueño de sí. Está sometido a lo que su amo quiere. Nosotros aquí en Colombia, yo no sé en qué tiempo se abolió la esclavitud, pero aquí se vivió la esclavitud. Dice que eran considerados peor que un animal los esclavos. Y eso debe ser tremendo. La Biblia nos declara alguien que no era esclavo, pero llegó a ser esclavo. Dice que fue vendido por sus hermanos y los compraron unos ismaelitas y lo pusieron así en una plaza de mercado. Como cuando usted va por allá por el mercado, hay una parte donde venden una gallina, un chivo, así lo pusieron. Y como él nunca había sido esclavo, llegó alguien que era importante en el reino egipcio en ese momento y lo examinó, y como lo vio tierno, lo vio limpio, no, porque es que él no era esclavo. Por eso, de esa forma, él llegó a la casa de Potifar. Y de ahí en adelante usted ve todo lo que sucedió con ese muchacho y todo lo que Dios hizo con ese muchacho. Entonces, para conocer más a fondo por qué el hombre es destituido de la gloria de Dios y por qué se convierte en esclavo del pecado, tenemos que irnos al principio, de donde está el origen de todo aquello. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él y lo colocó en el huerto de Edén para que se enseñorease de todas las cosas. Y uno aquí ve el plan perfecto de Dios, ve cómo todas las cosas Dios las ordenó, se la dio al hombre para que el hombre la estableciera. Y dice la Biblia que el hombre le puso nombre a todos los animales. Y ese nombre que él le colocó hasta el día de hoy, así está. Pero no le fue hecha ayuda idónea. Oiga, algunos piensan no que Noé no trabajó. Sí trabajaba. Sí trabajaba. Lo que pasa es que después que él pecó se le incrementó el trabajo. O sea, la mujer sí fue hecha para que alumbrase con dolor, sino que a causa del pecado se aumentó más el dolor. ¿Sí? Estando entonces, Dios le dijo, ponle nombre. Lo único que le dijo, de todo lo que hay aquí puedes comer, solamente del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no puedes comer. Y yo me imagino, uno acá especula en la mente de uno, se va, ¿verdad? Como que yéndose a ese momento, a esa escena. Esta se va a llamar jirafa. Y este, jirafo. Dice uno acá, argumenta. Esta, paloma. Y palomo. Quizás un día él se pondría a analizar aquello, cómo es tan bonito esa forma como el palomo acorteja a la paloma. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Le hace el aleteo por aquí y por acá. Y le hace como currucucú, currucucú. Quizás Adán se quedó un momento viendo aquello y, oiga, qué cosa tan bonita. A mí también me gustaría irme de currucucú. Sí. Y dice la palabra de Dios que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo ayuda idónea.
¿Qué pasó en ese momento? Dios lo mantuvo en un sueño profundo, porque es que Dios es el primer anestesiólogo de la historia. ¿Sí? Lo llevó allá a su quirófano, lo anestesió y le sacó, ¿qué le sacó? Su costilla, y de ahí sacó a la mujer, sacó a su compañera, sacó a su ayuda idónea. Imagínese usted la sorpresa de Adán cuando él se despierta y consigue tremenda mujer, ¿verdad? Él se para y la ve, y lo que le dice es: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Tremendo piropo, ¿cierto? Algo tan hermoso, algo tan bello. Y entonces él comenzó a mostrarle todo lo que él había organizado. A este animal le puse este nombre. Le dice: todo lo que tú ves aquí, de todo podemos comer, menos del árbol ese que está allá. Todo lo podemos hacer. Y todo era armonía y todo era felicidad. El hombre con una compañía tremenda, qué cosa tan bonita. Pero aparece el intruso. Yo me imagino acá que la serpiente muchas veces le había tirado el lance a Adán, pero el hombre estaba firme ahí. Y dice la palabra de Dios que la serpiente era astuta más que todos los animales. Y él ya, sé por dónde le voy a atacar. La mujer es la que le mueve la aguja a él. ¿Sabe que la esposa de uno es la que le mueve la aguja a uno? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los hermanos? Me va a decir usted que usted a veces no sale para el centro y ve algo, un ejemplo, una sandalia. Usted no salió con esa intención de comprar, pero las vio baratas y se imaginó, porque hay allá en su casa una mujer hay que le mueve la aguja a usted. ¿Sí? Usted a veces no tiene la intención de comprar tal cosa, pero su esposa lo abraza y le da un besito, lo convence y la compró. Ella es la que le mueve la aguja a uno, ¿cierto? ¿Qué dicen las hermanas? Es una realidad. La serpiente le llegó a esa mujer, se le metió de una forma. Y aquí hay un problema tremendo. Un problema tremendo. Dice la palabra de Dios que en la mucha palabrería no abunda el pecado. Comenzó a hablar con quien no tenía que hablar. Uno se imagina esa escena y yo me pinto, porque es que cuando uno en los barrios ve una cantidad de escenas de mujeres cuando se reúnen a hablar. Yo me imagino que Eva en ese momento cruzó la mano así de esta forma. Vea, cuando una mujer cruza la mano así de esa forma, eso peina y repeina y habla de cuánta cosa. Total que se puso a hablar con quien no tenía que hablar. Y ese es el problema, estimados hermanos. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hablar con el diablo, porque ¿qué nos puede enseñar a nosotros el diablo? Si la Biblia lo declara como la serpiente antigua, como padre de mentira. La mujer fue engañada. Claro. Se consumó el pecado. Y como ella es la que le mueve la aguja al esposo también, la serpiente muchas veces se le habría ofrecido, pero nada. Pero como se la dio a su esposa, comió. El hombre vivía en una inocencia, pero a partir de ese momento todas las cosas cambiaron. Aunque el hombre no murió físicamente, pero espiritualmente murió. Y ya el Señor lo llamó a Adán: ¿dónde estás tú? Y Dios sabía dónde estaba, pero sabía lo que había pasado. Él se sintió algo pasó ahí. No, estoy por acá. ¿Y por qué estás así? No, la mujer que me diste, ella me hizo comer.
comenzó la culpa. Desde ese momento, estimados amigos, el hombre cayó en desgracia. El hombre perdió la imagen de Dios. El hombre fue arrojado del huerto y se le incrementó el trabajo. A la mujer se le incrementaron los dolores. Y el hombre falló. Pero hay algo muy importante en el capítulo 3. Vamos a ver si lo leemos, de Génesis. Capítulo 3. El verso 16. Vamos al desde el 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay otras versiones que dicen ahí una cosa todavía más tremenda, que no quiero mencionarla en esta noche, acerca de la forma como el hombre se enseñorearía de la mujer a causa de esa transgresión. El hombre perdió automáticamente todo acceso de la gloria de Dios. La inocencia, ese periodo se acabó en ese momento. Pero aquí encontramos algo, porque es que Dios se anticipa. Dios tiene siempre un pie adelante de todas las cosas. De tu simiente, aquí cuando menciona aquello, estimados hermanos, ya ahí estaba solucionando el problema del hombre. De la simiente de Adán nacería alguien, porque es que aparecía en la ley que solamente un familiar podía rescatar. Sí. La paga del pecado es muerte. O sea, el hombre no podía pagar porque, un ejemplo, la paga del pecado es muerte. Yo muero y ya, pero me perdí, ¿cierto? Si yo debo 10,000 y pago 10,000, o sea, me quedo sin nada. El hombre no podía hacerlo. Entonces Dios se manifestó en carne. Se hizo semejante a los hombres. Se hizo hermano de nosotros, pariente de nosotros. Aleluya. Porque Él dice la palabra de Dios que Él participó de todo, pero sin pecado. Aleluya. Participó de todo aquello, pero no cometió pecado, porque tenía que pagar el precio de ese pecado de Adán. Y allá en la cruz del Calvario, como decía la canción, extendió sus brazos y desde allí derramó su sangre para que usted y yo tuviéramos redención. Por eso existe este pueblo maravilloso que Él está preparando, porque Él un día en la cruz del Calvario nos redimió de nuestros pecados. Aleluya. Ahora, cuando ya uno entiende aquello, yo espero que, aunque un poco enredado he estado esta noche, pero yo creo que de pronto usted ha entendido lo que el Señor hizo, lo que a Él le costó para darnos redención a nosotros. Entregar su vida en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Se mantuvo limitado al propósito, al proyecto de Dios. Hubo un momento en que Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Tengo poder para entregarla y para volverla a tomar. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando, estimado amigo, para terminar, le digo algo muy importante. Cuando uno entiende el sacrificio, cuando uno entiende todo lo que el Señor hizo a favor de nosotros, la vida de uno se llena a veces como de un remordimiento, de una tristeza. Y hay otro paso importante y fundamental que tiene que dar el ser humano, que es el arrepentimiento, que es arrepentirse. Cuando uno reconoce la culpa y se siente sucio, se siente mal ante Dios,
es porque la palabra a uno lo ha redarguido, ha hecho un trabajo grande en uno. Y a uno no le toca otra sino que arrepentirse, cambiar esa manera superficial que tiene de vivir y encaminarse por una vida mejor. O sea, dar un giro grande y cambiar de vida y encaminarse por ese camino, en el camino del Señor y seguir adelante. El arrepentimiento sigue siendo un ingrediente importante para la salvación del hombre. Aunque muchos en este tiempo, muchas religiones ya no lo predican, engañan a la gente, le dice solamente levanta tus manos y repite conmigo esta oración así y ya listo, ya está salvo, sin haberse arrepentido. Pero yo quiero decirte en esta noche, estimado amigo, que un día el Señor envió a un hombre llamado Juan que predicó arrepentimiento. Aunque él comía miel silvestre en el desierto, dice la palabra de Dios que su mensaje era tenaz, que su mensaje era fuerte, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús en su ministerio público, cuando comenzó, la primera palabra que él utilizó fue arrepentíos y creed en el Evangelio. El primer discurso apostólico que comenzó el apóstol Pedro, lo primero fue arrepentíos. El apóstol Pablo, que predicó a los gentiles, dice también arrepentíos para que lleguen momentos de refrigerio. Entonces el arrepentimiento es un ingrediente importante y necesario para la salvación del hombre. Y hablar de arrepentimiento es algo grande, no de remordimiento, porque las cárceles están llenas de gente con remordimiento. Gente que cuando están allá y ya no están en libertad, se sienten con un gran remordimiento, pero cuando salen de ahí, vuelven a hacer los mismos, quizás hasta peor, porque no se han arrepentido. Pero el que se arrepiente, cambia categóricamente, deja de ser aquel malo y se encamina con el Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios porque en esta noche, aquí en este lugar, hay gente que se ha arrepentido. ¿Cierto? Hemos dejado aquello atrás, aquella vida pasada, aquel mal lo hemos dejado atrás y seguimos caminando con el Señor Jesucristo. Aleluya. Yo creo que en esta noche, estimado amigo, tú te puedes encontrar o te puedes sentir en algo que de pronto te llene de dolor, porque por un lado ves toda tu vida cómo ha sido tu fracaso, la forma como has ofendido a Dios, pero por otro lado ves la misericordia de Dios. Grande el Señor con sus brazos extendidos, abiertos. Y lo más hermoso de esto, estimado amigo, es que Dios no te rechaza. Porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no te rechaza, Él no te señala, Él te abre los brazos y te abraza y te perdona. Aleluya, te perdona porque tú le perteneces a Él y tú también estás incluido en la lista de los que Él redimió. Estemos de pies en esta hermosa noche. Aleluya. Y yo no sé si hay algún amigo en esta noche que quiera entregarle su vida al Señor. Si hay alguien que en este momento, no precisamente tiene que ser con esta prédica, sino que ya Dios ha venido obrando, ha escuchado la palabra, porque esa palabra es la que produce fe en el hombre. El oír es por la palabra de Dios. La fe viene por eso. Entonces, si hay alguien en esta noche que desea entregarle su vida al Señor, aquí hay un altar dispuesto y a un Dios con los brazos abiertos para recibirle, estimado amigo. Este mensaje, aunque sea sencillo, tiene algo muy especial, porque la palabra de Dios es la que penetra en el corazón del hombre y discierne los pensamientos. Lo más profundo del hombre lo discierne, y es ella la que te revela todo lo que tú deseas saber. Así que, estimado amigo, si hay en esta noche una señora, un caballero que desee pasar aquí adelante, le invito en este momento. Aleluya. Si no hay, vamos a orar en este momento, hermanos, dándole gracias a Dios. A darle gracias
por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Hermano, si usted se pone a analizar lo que a Él le costó, hermano, eso es grande. Eso es grande, grande, grande. Nosotros no podíamos, y como no podíamos, Él tuvo que humanizarse. Aleluya, aguantar una cantidad de insultos y de humillaciones por amor a cada uno de nosotros. Por ese amor derramado en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos salvación, tú y yo tenemos acceso al Dios grande. Tú y yo podemos arrodillarnos, levantar nuestra mano y sentir la presencia de ese Dios grande y maravilloso en nosotros. Levante sus manos en este momento. Soberano Dios,